que son 18 años que han sido luchas, pruebas, caídas y estuvimos separados un tiempo, de hecho, cuando recién ya nos juntamos. Ella estaba embarazada de mi hijo Aarón y pues tú sabes, ¿no? Conflictos, problemas y más estando en el mundo te jala, el enemigo pues, quiere eso, destruir. Bueno, cuando nos juntamos, nos separamos un día, es que pues empezamos mal, empezamos un poco mal, pero Dios fue, ¿no? Obviamente, pues sin Cristo es diferente a cuando ya tienes a Cristo, te da propósito, te da visión, te da algo más claro. Y yo decía, es que yo no quiero esto, no me gusta esto, porque vengo en un contexto donde mi papá tomaba mucho y también consumía algunas sustancias. Cuando él regresa a casa, a mi hermana y a mí nos toca ver cuando él ingiere algunas sustancias. Ya se metía al baño y ya tenía todo. Yo tenía mis imágenes en la casa, estampitas, cosas así. Y me acuerdo que mi suegra me dijo que quería llevar a los pastores para que oraran por la casa. Y yo me puse bien roja. Y yo me encerré en un cuarto. Y yo me acuerdo que fue como la primera oración sincera que hice. Y le dije a Dios, si tú existes, si de verdad eres quien dices que eres, ayúdame, porque yo no quiero esta vida. Y tristemente, ¿no? De hecho, pues primero mis papás eran los que me animaban y todo. Y después era yo al revés, ¿no? O sea, ellos se alejaron de la palabra, del evangelio, de la iglesia, de todo. Y incluso pues mi papá ya tomaba otra vez. Entonces pues a lo mejor se fue esa parte como diferente. Y yo era así como pues estar orando ahora por ellos. Y era una locura. Una locura, creo que sí se nos hizo también como vicio. Y es peligroso también. El servir en muchas áreas es peligroso porque empiezas a descuidar tu relación con Dios. Fue chido, pero después de eso vinieron los reproches, vinieron las cosas. Es más, pues eso se lo voy a decir, pero su última prédica que yo salí de ahí molesto y dije, no vuelvo, se llamaba ¿eres útil o inútil? Como ya no servíamos, ahora éramos inútiles. Parte Dios, también fue que mis hijos, cuando les dijimos que ya no íbamos a ir a esa iglesia, mi hijo Aarón nos dijo, qué bueno porque ya me van a poder pasar. Bendiciones familia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Esperamos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast patrocinado por Dios. Y hoy en esta tarde, noche, día, no sé, la hora en la que estés viendo este episodio, tenemos unos nuevos invitados. El primer matrimonio que tenemos en este podcast patrocinado por Dios. Y hoy en esta noche nos acompañan Lili y Gerson. ¡Oh, sí! ¿Cómo están? Bendiciones, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, bendecidos, bien, gracias a Dios. Bien contentos. Okay. Para los que ustedes no lo saben, familia, tuvimos la oportunidad de conocer a esta hermosa familia justamente en el episodio anterior con Isra. Lo íbamos a grabar ese día, pero la neta es que la plática estaba muy chida. Ya terminamos un poco tarde también. Pero se dio oportunidad también de llegar hasta este lugar, su hogar. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Y pues cuéntenos un poco más de ustedes. Bien, no, al contrario, gracias por venir, bro. Y pues sí, bueno, como bien dijo mi hermano, pues mi nombre es Gerson, mi esposa Lili. Y pues estamos contentos, bro, por esta oportunidad. La verdad es algo nuevo para nosotros. Estamos un poco nerviosos, si lo notan. No, pero bendecidos, bro. Contentos que estén aquí. Qué bueno. Muy contentos por la oportunidad, la bendición. No, al contrario, sabemos que lo que vamos a hablar hoy en este episodio va a bendecir la vida de muchísimos jóvenes, porque en el episodio pasado hicimos ahí una pequeña broma de Gerson, que de hecho vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Les comentaba a mis hermanos de que tenemos ahí en mente unos proyectos. Quien nos mande el minuto donde hicimos la broma de Gerson, en el episodio de Isra, ahí le vamos a dar un regalo, ¿va?
¿Qué les parece? Sí. No decimos qué, pero sí les vamos a dar. Hay un pequeño regalo. Lo voy a mandar. No, yo no participo. No, sí. No, también. Tienen que comentar en este episodio, en el minuto, segundo en el que hicimos esa pequeña broma. Yeah. Ahorita lo van a entender, entonces vamos a ir dando pequeñas pistas, ¿va? Los que ya vieron el episodio de Irra, pues va a ser más fácil. Pero bueno, sigamos. Sí. Ok. ¿Cómo? Bueno, cuéntenos un poco cada quien más de ustedes para que la banda los conozca. Y ya ahorita vamos sondeando un poco más de cómo se conocieron, cuántos años llevan de matrimonio y lo demás, ¿va? Vale, pues bueno, actualmente, pues como bien comentaste, estamos sirviendo pues con Irra, estamos yendo a los anexos. De hecho, hace rato, de hecho venimos de allá, nos acompañaron mi hermanito y fue de bendición. Pues servimos a Dios, ahora sí que en lo que Dios nos ponga a hacer, contentos por el llamado que Dios nos ha dado. Y como matrimonio, ¿no? Principalmente que, a veces no puedo yo, mi esposa me apoya o viceversa, y siempre estamos como que en ese equipo, ¿no? Haciendo equipo, porque a veces el trabajo, las actividades, pues tenemos que repartirnos, pero pues es lo que hacemos. No ha sido fácil, no es fácil. Tampoco digo que estoy donde quisiera estar, pero tampoco estoy donde empecé. Okay, sí. No, realmente Dios ha tratado con nosotros en muchos aspectos. Tengo 10 años aproximado de haber regresado, ¿no? A Cristo, sí. De haber conocido, de haber dejado de las cosas pasadas, las cosas mundanas. Pues prácticamente 5 años ya sirviendo. Okay. 2 años ahorita en la iglesia en la que estamos tenemos 2 años y tenemos apenas meses en los anexos. Okay. Pero anteriormente ya estábamos sirviendo en otras áreas, en la iglesia en la que estábamos y también pues en la calle. Okay. En la calle, y es lo que pues creo que Dios nos ha llamado a eso. Digo, ya es un llamado que Dios nos da a todos, pero como que todos tenemos que salir a evangelizar, pero nosotros como que Dios ha puesto más ese peso en nosotros. Muy de bien. Alguna forma, no sé cómo explicarlo. Es algo que no podemos dejar de hacer. No, sí, muy bien. Okay. Bueno, mi nombre es Lili, tengo 31 años. Actualmente pues estamos haciendo esto de los anexos, evangelismo, centros de rehabilitación. También hemos hecho un poquito como de cárcel. Okay. Es como nuestro llamado. Somos papás de 2 pequeñitos. Nuestro hijo mayor va a cumplir 12 años, tiene 11. Okay. Y mi pequeño Isaac tiene 7. Okay. Es que le quitó un año. Sí. Los acaba de cumplir. Entonces, pues ahí le damos al trabajo con Dios. Okay. Pues aquí en casa, pues soy ama de casa. La mamá que hace de cosas en la escuela. La mamá que decora la escuela. Pero, pues, ese es nuestro estilo de vida. Ok, muy bien. Sí. Ya nos contaron un poco de ustedes. Ahora vamos a conocerlos un poco más. Les comentaba aquí en el episodio que es el primer matrimonio. Y háblenos cómo es que se conocieron. Sí, no. Tú, pues tú, dale. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos más o menos 18 años juntos. Okay. Este año el Señor, si Dios nos permite, 18 años. Empezamos muy chiquitos. Yo llegué a vivir enfrente de donde él vivía. Y pues ahí empezó nuestro noviazgo. Pues andábamos en el mundo. Andábamos afuera. Yo vengo de una familia pues un poco disfuncional en ese sentido. Mi familia no conoce de Cristo. Entonces, pues en nuestro noviazgo pues fue así, ¿no? Por fuera totalmente, pues hubo un tiempo en que ya un poquito más grande, pues ya agarrábamos como que la fiesta, nos subíamos al carro y ahí andábamos cotorreándola. Sí. Y bueno, pues esa fue la manera en la que nos conocimos.
Ayer me acordaba con mi suegra que un amigo de él me andaba pretendiendo y, y ayer platicaba justo eso con mi suegra porque me acordé que su amigo me andaba pretendiendo y después me sentaba yo a platicar con él y así, y platicando y luego ya terminando andando con él. Su amigo se quedó ahí mirando nada más. Dice que son lo bueno, lo bueno. Lo bueno, lo bueno. Ok, muy bien, Gerson. Cuéntanos tú, a tu perspectiva, cómo se conocieron. Pues bien, como dijo mi esposa, pues sí, ya tenemos un ratito. Hemos vivido muchas cosas. Bueno, la primera que yo viví, porque tengo 35 años, parezco de 20, pero... entonces, en ese entonces, le llevo 5 años a mi esposa. Okay. En ese entonces yo tenía 17 años y mi esposa tenía 13 años, más o menos. Entonces ya sabrás la banda. Ay, qué eso. Ay, borra eso. Y fue un poco difícil porque por la edad, ¿no? Pero, o sea, al principio la verdad es que fue así como que pues era mi vecina y sí nos conocimos y pues, como que mi noviecita y así, pero ya sabes, nada serio, ¿no? Así de que pues entre coto y que de manita sudada y etcétera. Pero después pues ya fue como que formalizando todo. De hecho fui su chambelán de sus 15 años. Fui su chambelán. Okay. Fui su chambelán y a sus 15 años ya éramos novios. O sea, ella tenía 15, yo tenía 20 casi. Entonces, pues yo fui su chambelán. Era otro México. Era otro México. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Sí, bro. Y pues ahí comenzó, ¿no? Ahora sí que pues digamos que nuestra relación, ¿no? De hecho, apenas platicaba con ella y me decía, no inventes, he estado más tiempo contigo que en mi casa, que con mi familia. Y le digo, pues creo que sí. Pues ya, fíjate, son 18 años que han sido luchas, pruebas, caídas. Y estuvimos separados un tiempo, de hecho, cuando recién ya nos juntamos. Ella estaba embarazada de mi hijo Aarón. Y pues tú sabes, ¿no? Conflictos, problemas. Y más estando en el mundo te jala y el enemigo pues, quiere eso, destruye, ¿no? Y nos separamos un tiempo. Un tiempo estuvimos separados porque por los mismos problemas que teníamos. Vivimos como unos pocos meses o algo así con mi mamá. Okay. Pues no fue buena idea. Porque a pesar de que mi mamá la amo y todo y es bien chida, porque la neta es bien chida, pero a fin de cuentas siempre hay como que después de un tiempo, ¿no? La costumbre, hay conflicto. Y pues la neta no lo recomiendo, ¿no? El casado de ese casa quiere, aunque no estábamos casados. Pero bueno, nos separamos un tiempo por esa misma situación. Y ella en su casa, yo en la mía, y ya así como que, pues ya después como que platicando y todo, pues nos fuimos a rentar. Ahora sí que volvimos, nos reconciliamos y y empezamos a rentar un departamento y pues ya fue como realmente empezamos a vivir nuestra vida de matrimonio, de ya juntos, ¿no? Ya de dormir juntos, de resolver conflictos juntos, etcétera, ¿no? De ir a trabajar y de échale porque tienes que pues pagar la renta, ¿no? Y aparte tienes que llevar el gasto y todo. Gracias a Dios mis padres siempre fueron o me enseñaron, ¿no? Eso. De hecho mi mamá, yo cuando dejé la escuela me dijo ok, la vas a dejar porque yo era rebelde, la neta era rebelde y yo dejé la preparatoria. Le dije a mis papás, ya no quiero estudiar porque ya me gustaba el coto, ¿no? Yo quería trabajar y pagarme mi vicio y andar en la calle. Entonces mis papás me dijeron, ok, no quieres estudiar, pero vas a trabajar y vas a dar gasto. Y aquí comes, aquí duermes, aquí te bañas y tienes que entrarle. Y fue algo que sí desde el primer momento, desde mi primer sueldo, fue así como que jefa, ahí está tu gasto. Y la jefa decía, ¿no? Pues sí. Después ella ya me confesó, ¿no? Que sentía feo no recibirme el dinero así, pero decía, pues no le voy a quitar la responsabilidad, ¿no? Y eso me enseñó a que cuando yo me case, bueno, cuando nos contamos, porque la realidad es que pues empezamos mal, ¿no? Empezamos un poco mal, pero Dios fue, ¿no? Obviamente, pues sin Cristo es diferente a cuando ya tienes a Cristo, te da propósito, te da visión, te da algo más claro. Y yo lo primero era eso, ¿no? La responsabilidad de ir a trabajar
para la renta y el gasto. Y así nos tuvimos un tiempo. Pues mi hijo nació en donde rentábamos. Pero, pues no sé, bro, tú sabes que aún así, pues eran conflictos, ¿no? Conflictos. La verdad, yo tengo de conocer a Cristo la edad de mi hijo Aarón. Yo llego a la iglesia porque cuando ella queda embarazada, yo era, pues, adicto, bro. O sea, era adicto y aparte no tenía trabajo, pues vivía con mis papás y dije, pues, ¿qué voy a hacer? No le voy a poder dar una vida a mi hijo y a mi esposa. O a mi novia, ¿no? Porque era mi novia. Y yo recordé, ¿no? Porque yo de joven, mi mamá me llevaba a la iglesia. Yo crecí en la famosa cuna cristiana que le llaman. Nada más era Que, cristiana. que nada más la cuna era la cristiana. El de la cuna, ¿no? Sí. ¿No? Pero Dios fue bueno, ¿no? Porque, pues de algún modo ellos me inculcaron un principio bíblico y así. Entonces cuando yo caigo así, como dicen que tocas fondo, llegas a esa desesperación. Fue que fui a buscar a una iglesia, ¿no? Donde yo ya había conocido. A escuchar la palabra y así. Y recuerdo que incluso me integré al grupo de adolescentes, fíjate, a lo mejor yo tendría como unos, ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero era adolescente. Y quería tocar yo la guitarra. Eso fue antes de que ella quedara embarazada. En algún momento yo empecé a ir y me integré al grupo de jóvenes, pero era así inestable, ¿no? Incluso de repente llegaba tomado, así, ¿no? Y decía, ya llegué y nunca me juzgaron, ¿no? O sea, la verdad fue muy bueno y me dijeron, no te preocupes, vente, eres bienvenido, así. Entonces, después yo me voy por completo de la iglesia y al mundo, ¿no? Al cotorreo. Pero yo dije, pues ahí hay alguien que me va a extender la mano y que me va a echar la mano, que va a orar por mí mínimo, ¿no? Y es por eso que yo regresé, más bien yo busqué cuando ella quedó embarazada. Okay. Ahí fue como que la primera vez que yo puedo decir que yo por mi busqué a Dios. Ajá. Ok, muy bien. Ya nos contaste un poco de esta parte, pero antes de llegar justamente a todo eso, ¿en qué momento empezaron a tomar en serio su relación? O sea, lo que ya nos comentan, empezaron a una edad muy, muy corta, muy chica, como mencionaba Gerson, de manita sudada, de entre que sí, entre que no, pero ¿en qué momento ustedes deciden empezar a tomar en serio esa relación? Yo creo que como a los, ¿qué será? Como 3 años. Bueno, es que Es que fue así, sí fue así, pues, ¿no? sí. Porque de hecho incluso viviendo ya juntos, ya ella embarazada así, igual fue así como que difícil porque nos Entre que sí, peleábamos entre y que Sí, no, ok. exactamente. sí, es que, bueno, por ejemplo, mi suegra siempre fue, vas a estar con él, bueno, él te tiene que ayudar con las cosas de tu escuela. Entonces yo recuerdo que cuando entré a la prepa o así, él me regalaba libretas, plumones, cosas así. Como, o si me enfermaba, era de, ok, hasta eso mi suegra, yo, yo siempre le he dicho que le agradezco mucho porque si tengo un buen esposo es porque tengo una buena suegra y tuvo una buena mamá que le formó. Me enfermaba y ya llegaba con su gelatina, su pan tostado, su jugo y allí iba a verme. Pero yo creo que, ya es en serio, yo creo que sería como cuando yo tuve como 15, porque antes era como de que nos peleábamos y ay, era yo muy celosa. Y entonces hacíamos ahí muchas bobadas de niñas, ay, ya me enojé y así. Pero yo creo que ya más fue cuando mi suegra así como que me empezó a decir así de, bueno, ¿qué onda, no? Y ya a los 18 que yo ya trabajaba y ya había terminado la prepa, trabajaba, ya era como que ya me empezaron a dejar quedarme en su casa. Okay. Entonces ya fue como mala idea. Sí, no, pero es que ya trabajaba yo y ya igual llevaba gasto a casita. Y mi tío, yo viví con mi tío y mi abuelita desde adolescente. Ellos se hicieron cargo de nosotros. Entonces, de mí, de mi hermana. Y era así como de, tienes que ser responsable
y aquí en casa tienes que cumplir, pero también a la vez nos daban como ciertas libertades, ¿no? Y también esa parte de que ya me empezaban a dejar quedarme con él, ya también ya tenía pues 6 años con él, ya era así como, bueno, ya está, y se me hace que ya no se va a ir de ahí. Y pues ya igual ya lo conocían en mi casa y era así como que ya toda mi familia lo conocía y decía, no, pues es buen muchacho y todo, porque pues no lo veían casi afuera, ¿no? Sí. Pero cuando él llegaba pues siempre respetuoso y así. Entonces yo creo que la relación se volvió un poco más formal en ese sentido, en ese punto donde ya empezábamos como que a tomar una actitud más seria en ese sentido de que ya nos permitían quedarnos juntos y cosas así que ahora yo digo, híjale, yo soy mamá. Y yo, mamá, de hecho fue sus 15 años, o sea, como decía, ahí pues obviamente la familia, pues me conocieron toda la familia, todo, y fue así como que, pues el novio de... Obviamente, la verdad, sinceramente, hubo muchas inconformidades, críticas, ya sabes. Claro. Y con razón, ¿no? Con justa razón, digo, ahora hoy lo pienso, ¿no? Y digo, pues sí, pues yo siendo mayor y ella menor, y pues aparte, pues no era una edad, ¿no? Que anduviéramos, ¿no? Sí, claro. Aunque, pues digo, ya Dios fue como que, ya todo estaba predestinado, ¿no? pero sí, de algún modo siento que, pues empezamos mal, pero Dios fue bueno y hoy estamos bien, gracias a Dios. O sea, a fin de cuentas Dios regenera todo, ¿no? O sea, Dios dice que Él hace cosas nuevas, entonces cuando Dios hizo la cosa nueva a nosotros, ya todo cambió. Ok, muy bien. Sí. Antes no te la robaste en sus 15 años, ¿verdad? Tu abuelo te decía, róbatela, mijo, ahorita yo sí los distraigo, llévatela. Y decía, mijo, ten las llaves tenía una casita de allá por donde viven ustedes con Nicolás. Sí. Y, órale, llévatela. Un poco más y le hago caso. Pues órale, le tomo la palabra. Ok, muy bien. Ya nos comentaba Gerson justamente que nació en la famosa cuna cristiana. Tuviste la oportunidad de empezar a tomar tus propias decisiones. Empezaste a hacer muchas cosas. Entre ellas, pues, amistades, a llegar a consumir. ¿Cómo fue para ti, Lili, todo ese proceso? Porque, como bien mencionas, venías o vienes de una familia disfuncional. Uh-huh. Al tú verlo en esa situación, ¿qué pasaba por tu cabeza? Bueno, al principio fue como, cotorreo, pero conforme pasó sí hubo una etapa donde fue feo. Okay. Porque yo creo que más o menos cuando llevamos unos 4 o 5 años, fue la etapa donde él empezó a consumir sustancias. Okay. Y se iba a tomar y ya no llegaba. Entonces... ¿Ya estaban juntos? No, estábamos, todavía éramos novios, pero okay. Yo sabía que no llegaba y que andaba en bares. Sí, sí, y que andaba en bares y cosas así, pero pues ya como de mala muerte. Y para mí fue como preocupante también saber que en alguna de esas ya no iba a salir él de ahí. Yo sabía que él en su adolescencia, cuando tuvo otra novia, cuando la dejó tuvo como depresión y empezó a consumir unas sustancias. Sí. Entonces yo sí me preocupaba esa parte, ¿no? A veces sus amigos me buscaban y me decían, oye, ya está allá atrás tirado en el pasto borracho, y ya tenía que ir por él, o luego desde la ventana lo veía y yo decía, es que si no se mete no me van a dejar ya estar con él, y él así nada más le tomaba así el vaso y volteaba así de reojo a verme, y yo le decía, ya métete, así, ¿no? Estaba espiando. Creo que no lo tomé tan en serio hasta el punto que ya quedó embarazada. Y fue, salíamos los viernes a una tienda y ahí tomaba, yo ya embarazada y yo pensaba, no quiero esto, o sea, ya ahí ya lo vi más en serio y yo decía, es que yo no quiero esto, no me gusta esto, porque
Vengo en un contexto donde mi papá tomaba mucho y también consumía algunas sustancias. Cuando él regresa a casa, a mi hermana y a mí nos toca ver cuando él ingiere algunas sustancias. Eh, ya se metía al baño y ya salía. Sí, sí, sí. Y fue como, yo no quiero esto. Ahí fue donde yo dije, está yendo esto por mal camino. ¿Dónde voy a terminar yo, mi hijo, cuando si él sigue en esta vida? Al principio fue como, cotorreo y pues estaba yo bien chavita y yo decía, pues Qué sí, vámonos a chido, cotorrear. Y sí. porque él era más grande, entonces pues los chavitos de mi salón o así era así como, ay, anda con un vato más grande y yo Guapo, fuerte. y luego iba al gimnasio y así todo bien ponchado. Y yo decía, no, sí. Pero ya conforme fue avanzando, de hecho, cuando yo le dije que estaba embarazada, ya no estábamos juntos porque yo estaba trabajando y yo dije, ya, no, esto no va a llevar a ningún lado ya. Y dijimos, no, pues ya hasta aquí nos peleamos, ni me acuerdo por qué nos peleamos, nos dejamos. Y pasaron los días y yo dije, caray, me siento rara. Algo anda raro aquí. Y entonces ya fue cuando te busqué y le dije, nos seguimos peleando en el carro y ya le dije, pues creo que estoy embarazada. Y él ya estaba manejando, ya no me acuerdo que dio el volantazo y dijo, ¿qué? Y yo, pues es que estoy embarazada. Y pues ya ahí fue donde me hice la prueba y me acuerdo que guardé mi prueba y salió negativa. Y dije, mañana lo asusto. Y la aventé al cajón y ya me fui a cenar. Y le dije, mañana te digo. Y me acuerdo que mi tío me dijo, pásame unas tijeras. Y voy al cajón, abro el cajón y ya estaban las dos rayitas y yo así de, no, ¿qué voy a hacer? Y pues ya, luego les dijimos a mi tío, a mi abuelita y a mis suegros, porque sí, yo no podía como guardar el secreto porque estaba muy asustada y hasta eso siempre tuve como ese respeto con mi tío de decir, no, o sea, necesito que él sepa esto, con mi abuelita también porque se me hacía como que no se los puedo ocultar. Y me acuerdo que llegamos con mi suegra bien felices, le metimos la prueba en una bolsita y llegamos y, toma, aquí está tu regalo. Y mi suegra así con cara de, ¿qué hicieron? Mi suegro se enojó y dijo, es que está bien menso. Bueno, con otras palabras hebreas, con otras palabras hebreas, dijo, esto está bien menso, no tiene trabajo. Pues fue un tiempo como de mucha incertidumbre, ¿sabes? Y ya mi tío, pues lo tomó con un poco más de humor. Okay. O sea, sí, yo creí que mi tío se iba a enojar más, pero lo tomó con un poco más bueno, de ya le estaba entregando las llaves de la casa, pues ya. Eso era mi abuelo era el que... Sí, su abuelo era el que nos decía. Pero no, pues... es feliz. Ajá, pero pues sí, pues al principio fue preocupante esa parte de sus adicciones, porque sí me imaginaba yo una vida muy diferente. Okay. Yo creí que, la verdad, por gracia de Dios y por misericordia, yo la verdad creo que si no fuera por él no estaríamos juntos. Okay. ¿Cuántos años tenías cuando quedaste embarazada? 19. 19. Ajá. Tenías como 24. Como 24. Ajá, más okay. 24. Muy bien. ¿Cómo fue para Gerson justamente enterarse que iba a ser papá? Sí, no, pues pues fue fuerte en el sentido de que, pues así de que, pues qué voy a hacer, ¿no? O sea, y de que mi vida, pues saber que mi vida iba a cambiar completamente por esto, ¿no? O sea, y de que en ese momento, pues estaba sin trabajo, y sí, pues tomando yo, cotorreando, ¿no? En el mundo y pues de que qué iba yo a ofrecerle, ¿no? Y de que pues esto implica muchas cosas. De algún modo, pues sí, cayó así como la responsabilidad, ¿no? Y de qué vamos a hacer, pues ahora, ¿no? O sea, como la duda o la incertidumbre. Pero por una parte también sentí gozo, o sea, me gocé, la verdad, porque
sí lo anhelaba, ¿no? O sea, de alguna forma, pues sí lo anhelaba. Y dije, pues qué chido. O sea, qué padre, ¿no? Y me emocioné mucho. Ujú. Y fue bonito. Y de hecho parte de eso, o esa motivación, o esa alegría, fue de que yo empecé a buscar de Dios. O sea, ese fue Justamente. como que la causa, ¿no? Sí, Digo, sí, de sí, alguna sí. forma, el que yo me acercara otra vez a Dios y decir, quiero cambiar mi vida, quiero regenerarme, quiero dejar de consumir, de tomar y darle algo mejor a mi familia. Y dije, solo no voy a poder, porque incluso muchas veces lo intenté, ¿no? Así de que ya esta es la última, ¿no? Pero volvía y volvía. Cada fin de semana era lo mismo. Y entonces dije, reconocí, ¿no? Que solo no iba a poder y fue como empecé a buscar a Dios. Y dije, en algún momento alguien me habló de la palabra. Y como dice la Biblia, ¿no? La palabra nunca llega vacía. Ujú. Y las veces que yo llegué a escuchar, pues algo germinó, ¿no? La semilla germinó. No se veía a lo mejor, pero a su tiempo pues Dio fruto. dio fruto. Ok, Y ese fue como el paso para que yo buscara o ok. me acercara, ¿no? Aunque fue difícil aún más, porque yo me empecé a acercar y ella no quería. Incluso una vez me dijo, tú y tu Dios, con groserías. Sí, 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 sí. Y Palabras yo Palabras dije, hebreas. hebreas, dice la palabras Palabras Biblia. hebreas, hebreas. palabras hebreas. Y yo dije, chale, ¿no? O sea, o sea, también fue ahí como que otro conflicto porque pues sí, la inconformidad, ¿no? En O ese momento el ya yugo estaban desigual. juntos, Sí, ya vivían sí, Ajá. juntos. Uh-huh. sí. Ok, muy Ahí bien. fue cuando yo tenía mis imágenes en la casa, bueno, estampitas y Sí, cosas sí, sí, así. sí. Y me acuerdo que mi suegra me dijo que quería llevar a los pastores para que oraran por la casa. Y yo me puse bien loca. Y dije, no, aquí no hay. Y ya después le dije, bueno, está bien, pero yo en diciembre voy a traer mi imagen y no sé qué. Quería ir a la villa Ah, sí, sí, sí. Así, ese era a mi... bautizar a su hijo, ¿no? Así, yo dije, sí. Y mi suegra como pacientemente dijo, sí, Lili, está bien. Y él me dijo, sí, está bien. Gracias a Dios no pasó, pero, pero cuando yo los vi entrar a la casa, pues los sentí muy amables, o sea, era también Sí, como sí, sí. la percepción que a veces uno tiene. Ok. Ajá. Ya nos comentabas, Gerson, que parte de saber que ibas a ser padre y al darte cuenta que tu vida no iba por buen camino, te motiva a buscar de Dios. ¿Cuánto fue el tiempo en el que tú empezaste a buscar de Dios y Lili no quería? Híjole, yo creo que tal vez habrá sido unos 2 o 3 años, No, o no menos. tanto, no fue tanto. Bueno, es que... Ah, no, no, sí, no, ¿sabes por qué no? No, no fue Teníamos la tanto. perspectiva, porque fue menos porque cuando ella estaba embarazada, todavía de mi hijo, Uh-huh, fue que ya cuando estaba a punto de aliviarse que empezó a ir a la Ok. iglesia. uh-huh. Entonces estoy hablando de menos de 9 meses. Sí, Menos. Ok. meses, Meses que fue porque... lo que duró el embarazo prácticamente. Ok. Y previo al embarazo, ¿no? Porque Sí, de algún modo porque... pues ya mi mamá nos invitaba. Siempre había ese choque de ideas, Ok. de que no, y sí, y no, y sí. Sí, Sí, Ahora, fueron meses. ¿cómo es que Lili, al ver que Gerson empezaba a asistir a la iglesia, empezaba a buscar de Dios, cómo fue para Lili ese cambio? ¿Sí hubo un cambio o no? Honestamente. Es que yo tenía como la batalla interna Ok. de si necesito a Dios, o sea, sí, sí lo necesito, pero no quiero darle el gusto a mi suegra. O sea, fue más eso como orgullo de, sé que lo necesito, pero no te voy a demostrar que sí. O sea, Ah, es sí, sí, como el sí, sí. orgullo de no querer mostrarse vulnerable. Entonces él empieza a ir y yo dije, ay, tú y tus cosas. Y así dices, porque anteriormente él como que ya lo intentaba. Me decía, voy a ir a la iglesia con mi mamá. Le decía, ay, sí, tú. Pero porque yo veía que un día antes se iba a tomar y así. Ah, sí, sale. Oh, sí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que yo decía, ah, sí, cámara. Pero
En esos meses que él dice, de hecho yo recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia, eh, yo fui enojada, yo no quería ir, o sea, yo fui así enojada porque era mi orgullo de decir, no me van a ganar. Ese era mi orgullo, ¿no? Decir, no me van a ganar, no me voy a mostrar vulnerable. Eh, Después entramos a la iglesia y yo literalmente oí la voz audible de Dios cuando yo iba subiendo las escaleras y me dijo, llegaste a tu casa. Pero mi orgullo no me dejó y yo estaba muy enojada y dije, no. O sea, yo escuché la voz y oí que me dijo, llegaste a tu casa, ya llegaste a casa. Y yo dije, no. Y llorando porque yo lloraba y dije, no. Y me acuerdo que fui, me senté, estuve bien enojada en todo el servicio. Sí, la alabanza y todo, como que sí sentí que me empezó como a tocar, pero fue una así grosera, o sea, era mula. Y yo me acuerdo que los jóvenes lo vieron llegar al final y se acercaron y Gerson. Y yo decía, bueno, ¿esto por qué lo abrazan? O sea, era como necia en ese sentido. Y yo dije, nunca más vuelvo a este lugar. Yo así dije, no, nunca más vuelvo. Y, y después él sigue yendo. Yo lo obligué a ir a la iglesia tradicional conmigo. O sea, yo lo obligué. Y le dije, ah, sí, ahora tú fuiste, ahora tú vienes a la mía. O sea, fue pues ahora voy yo. Y, y después de eso, pues también yo estaba alejada. O sea, tampoco era como que lo tomara tan en serio. Pero cuando él empieza a ir y empieza a querer como que poner todo en orden y todo, al principio me causaba como molestia en ese sentido. Y después un día tuvimos una pelea y yo la recuerdo así muy vivida esa pelea, donde otra vez ya nos íbamos a separar. Todo estaba yéndose bien mal. Y yo me encerré en un cuarto y yo me acuerdo que fue como la primera oración sincera que hice. Y le dije a Dios, si tú existes y de verdad eres quien dicen que eres, ayúdame, porque yo no quiero esta vida. Y yo no quiero estar así toda la vida. Y sí le dije así con unas, hoy les dije a los chavas del anexo, con una soberbia como si de veras yo pudiera. Yo, agarré y sí le dije, si eres quien dicen que eres, enséñame, porque yo no quiero estar así toda la vida. Y después yo recuerdo que se fue a tomar y mis suegros lo regañaron, ya estaba yo embarazada, ya vivíamos juntos. Y yo le hablé a mi suegra y le dije, oiga, Gerson no ha llegado, ya se fue a tomar y ya alcancé a oír el carro porque oía alabanzas tomando, o sea, alcancé a oír el carro y oí las alabanzas a lo lejos, oía a Alex Zurdo tomando. Y yo me acuerdo que estaba dormida, desperté y dije, ¿por qué soy Alex Zurdo a lo lejos? Para inspirarme. Y yo dije, ay, no. Entonces le hablo a mis suegros y mis suegros van y le metieron una regañiza, pero zurrada. y yo solo recuerdo que le dije, yo no sé mucho, pero he escuchado un poquito de lo que dicen en tu iglesia y dicen que tu cuerpo es un templo y creo que no deberías de estar haciendo eso. Y mis suegros se quedaron así de, ¿qué dijo? Y yo creo que de ahí fue cuando empezó como ahora sí ya él va en serio, el cambio, porque él ya como que limitaba, o sea, mi suegra me dijo, a la primera que tú cedas en ese sentido, ya perdiste porque te va a querer convencer y todo. Y yo me acuerdo que al otro día yo le dije a mi suegra, me acompaña a la iglesia y fuimos justo a donde ahorita nos estamos yendo. Mi cuñada iba ahí y me acuerdo que me fui sola con mi suegra. Y yo recuerdo que ese día oraron y dijeron que quien quisiera un cambio así en su vida y todo. Y yo recuerdo que yo pasé y sí, recuerdo haber pedido a Dios que cambiara esa vida.
que yo no quería esa vida. No quería que mi bebé sufriera lo que en algún momento yo sufrí, de no tener una casa, una familia, pues nuclear bien, ¿no? O sea, papá, mamá, este, no quería que viviera ese como ese abandono. Entonces, yo recuerdo esos pequeños momentos Sí, sí, sí. donde yo ya di mi brazo a torcer, ya dije, bueno, sí, ya. Ahí queda, ¿no? Porque Ok. sí fueron momentos como muy decisivos. Ok, muy bien. Después de todo esto que cada uno empezó a tomar su decisión de acercarse más a Dios, ¿cómo es que deciden empezar a poner su vida en orden? Porque, como bien mencionaban, llevaban una vida en desorden, en donde eso también, al empezar a buscar de Dios, sabemos que llega un punto en el que se sigue viviendo en pecado. Entonces, para estar bien hay que, pues, obviamente, casarse, empezar a poner la vida en orden. ¿Cómo es que toman esa decisión de empezar a ponerse en orden? Ya. Pues en la iglesia que llegamos, pues ya llegamos a ese punto, ¿no? Donde ella se dio, comenzamos a ir. La iglesia nos cobijó y todo y nos apoyaron mucho. Entonces, pues sí llegó el punto en el que pues el paz sí dijo, ¿no? O sea, pues sí, qué bueno que están aquí, pero ¿qué van a hacer, no? Y bien, como dice esa parte, ¿no? Nos habló pues precisamente de esto del orden. Pues tenemos un Dios de orden, ¿no? Así. Pues tenemos que precisamente ponernos a cuentas con Él, ¿no? En orden. Y bueno, fue esa como que o ahí comenzó, ¿no? Que nos dijo el paz, mira, pues se tienen que casar porque pues, a fin de cuentas están en pecado y cosas así, ¿no? Qué bueno que están en la iglesia, qué bueno, pero pues pongan su vida en orden. Y como ya tenemos como una convicción más, ahora sí ya era como de los dos, porque pues ya no era como que yugo desigual. Entonces pudimos llegar más a ese acuerdo, ¿no? De decir, Dios, quiero... Y aparte Dios nos empezó a bendecir mucho, ¿no? Y entonces dijimos, pues, queremos estar mejor, ¿no? Y sí, en la iglesia en la que estábamos, de hecho el mismo día que nos casamos, el mismo día nos bautizamos. Así, el mismito día, no, bueno, nos casamos y nos bautizamos y nos casamos por la iglesia. Y una semana antes nos casamos por el Por el civil. civil. Ajá. O sea, igual fue como que un acuerdo que llegamos y dijimos, bueno, vamos a casarnos. Y coincidió, ¿no? Una semana antes por el civil y luego a la siguiente nos casamos por la iglesia, ahí en la iglesia, y nos bautizamos. Y ya fue como que empezamos en orden, ¿no? Obviamente cuando pones tu vida en orden, pues se rompen muchas cosas, ¿no? E incluso hasta maldiciones generacionales, cosas que a veces no sabemos y que era necesario ponernos en orden para que todo eso se acabara, ¿no? Se rompiera y borrón y cuenta nueva. Y efectivamente, ¿no? Pues Dios empezó a hacer algo nuevo en nosotros. Dios me quitó por completo la adicción. Yo tengo más de pues, 9 años, 10 tal vez, sin tomar, sin ya dejar de consumir lo que hacía. Pero fue ya por convicción, ya bien, ¿no? Ya no fue por mis fuerzas. Incluso una vez me acuerdo que Dios me mostró en un sueño, ¿no? Que Él no me iba a usar. Ah, porque ya después apliqué la típica, ¿no? De que, pues ya nada más es una, ya no. Ya nada más de vez en cuando, ya no me voy a los bares, ya no hago esto. Y creía que pues una no era ninguna, ¿no? Como dice. Pero Dios me dijo, no, por esa una no te puedo usar como realmente quisiera, ¿no? En un sueño me lo mostró así, hasta me lo puso ahí una New Mix. y recuerdo, ¿no? De hecho, eso ni me gustaba. Bueno, pero ese fue. Por eso la dejé. Pero Dios fue muy claro, ¿no? Y me dijo que por una, Él no me iba a usar, ¿no? O algo así me dio a entender, o yo lo entendí así. Y ya, bueno, de ahí no fue como que ya pues ese cambio, ¿no? Ya nos empezamos a involucrar más en la iglesia, nos metimos al discipulado, y a participar en las diferentes actividades de la iglesia, ¿no? Incluso tuvimos una casa de vida,
esa reunión así en casa, y empezamos a servir, a discipularnos, a servir y a comprometernos más con la obra, con la iglesia también. Ok, muy bien. Lili. Este, pues sí, creo que fue en esa parte donde en el discipulado nos empezaron así como a decir esta parte del orden. Y creo que gracias a Dios nos enseñó desde el principio a mantener las cosas en orden y pues sí, en obediencia. Y ya ese varoncito ya era un bebito. Y recuerdo que fui al registro hace un día, pedí informes. Y porque decían, ya vienen los bautizos, es que no eran tan seguidos los bautizos. Entonces, eran casi cada una vez al año. Entonces ya llevábamos casi un año en la iglesia, pero porque no había bautizos y decíamos, pues cuando nos bauticemos, ¿no? Nos casamos. Porque yo les decía, ¿me tengo que bautizar primero o casar primero? Y ya me decían, no, primero cásate, que estés en orden y ya te bautizas. Y bueno. Entonces, dijeron cierto día, no, pues tal fecha. Y ya me fui al registro y dije, ay Dios, por favor, que haya una fecha libre. Y me acuerdo que sí, fue una boda así chiquitita. Nos fuimos, firmamos, regresamos a casita. Y pero yo estaba bien contenta porque ya era así como de, o sea, ya voy a estar bien con Dios y voy a estar bien pues sí, o sea, voy a estar bien. Y a la semana vienen los bautizos, ya fuimos con el Paz, mire Paz, ya nos casamos. Y dijo, qué bueno, no, nos dijo, va a haber bautizos, ¿no quieren que los case de una vez? Y yo, pues sí se puede, pues sí. Y entonces el Paz nos explicó, ¿no? Pues es una bendición que pongan su matrimonio en las manos de Dios. Y para mí eso nunca se me va a olvidar, vas a hacer un compromiso delante de Dios de que tu matrimonio le pertenece ahora a Dios. Y eso fue como lo primero que a mí me quedó bien en claro, o sea, mi compromiso es contigo, pero al mismo tiempo es con Dios. O sea, y creo que eso ha sido lo más importante, entender esa parte de yo no te puedo fallar a ti, porque no solo te fallo a ti, le fallo a Dios. Y antes traía mi anillo de compromiso, nada más que cuando me alivié de mi hijo Isaac se me perdió en el hospital. Pero regularmente siempre traigo mi anillo, mi argollita. Pero me recordaba que mi compromiso era con él y encima estaba el de matrimonio y trae los pececitos. Y para mí es contigo, pero encima está Dios y mi compromiso también es con él. Y siento que esa parte fue lo que hizo que pues Dios nos haya mantenido hasta este momento. Hasta este momento. Sí, muy bien. Obviamente cuando uno decide poner las cosas en orden, hay también parte de una posición en donde muchas de las veces no es que le echemos siempre la culpa al diablo, pero sí como que no le gusta, o sea, sí está en contra de. ¿Ustedes pudieran decir que pasó todo eso? Cuando ustedes empezaron a poner su vida en orden, ¿empezaron más problemas? ¿O cómo lo podrían describir? Creo que el primero fue con mi familia. Bueno, sí. Yo iba a la iglesia, pero yo no les decía que iba a la iglesia. Y recuerdo que en un sueño, Dios no me habla así como seguido en sueños, ¿no? Y recuerdo que en un sueño Dios me reprendía por eso. Era el arrebatamiento. Y yo recuerdo que todos se iban y yo me quedaba y yo decía, pero ¿por qué? Si yo ya creo en ti. Bueno, es que antes se hablaba mucho del arrebatamiento. Sí. Ahora ya como que no se habla tanto, pero antes sí se hablaba mucho de eso cuando nosotros llegamos. Y yo decía, pero Dios, yo creo en ti. ¿Qué pasó? Y yo recuerdo que esa voz nuevamente me decía, pero a tu familia no le has dicho, no le has hablado a tu familia. Entonces yo recuerdo que hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, ma? Yo me siento bien aquí. He ido a la iglesia con Gerson, me siento bien, tengo paz.
recuerdo que sí fue como muy clara y me dijo que estaba decepcionada porque ella no me había criado para eso. Nosotros muchos años una iglesia católica nos cobijó cuando mi papá nos dejó porque le daban trabajo a mi mamá como limpiar la iglesia. Yo desde chiquita casi era, no que creyera, no que éramos fieles creyentes, pero estábamos ahí porque le daban trabajo a mi mamá. Mi tía era la secretaria de una iglesia de ahí de Santa Mónica y por satélite. Entonces mi tía era la secretaria y a mi mamá le decía, bueno, pues vente, barre, trapea, limpiábamos mi hermana y yo las banquitas. Recuerdo que las donaciones que llegaban nos daban ropa, zapatos, juguetes, ese tipo de cosas. La iglesia nos cobijó en ese sentido. El sacerdote siempre fue muy atento y así, ¿no? Entonces para mi mamá fue como, está siendo como malagradecida porque la iglesia nos cobijó mucho tiempo y ahora tú ya sales con que te vas. Y yo le decía, no, ma, pero es que encontré a Dios. Y ella me dijo, bueno, pues a ver, veremos cuánto te dura el gusto. Y esa parte como que fue difícil. Bueno, hasta ahora ha sido difícil. Que mi familia al principio sí como que y después pues sí me hacían burla y así. Y ya después cuando vieron que la cosa iba en serio, ya también ya como que lo dejaron así de lado. Y ahora ya no me dicen nada, pero en aquel entonces sí me echaban así mucho y para mí era como difícil ese sentido. Esa lucha era como interna de decir, pero yo amo a mi familia, pero ahora mi familia es él y el bebé, este Aaroncito y ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Pero creo que eso fue, para mí fue la oposición más grande, porque tal vez como más literalmente así me dijo, ¿tu Dios? Y yo dije, perdón, ay, perdona, ma. Y ahorita cuando lo vea me va a tirar bronca. Va a decir, ¿qué estás diciendo? Pero yo amo a mi madre y no hay día que no ore por su salvación, y espero un día ella encuentre a Dios de la manera en la que yo lo encontré. Pero sí fue como ese punto de esa oposición y de esa decisión de decir, o la toras o aquí o sí o no. Okay. Y ahí fue donde okay. Gerson, ¿alguna otra cosa que cuando decidieron poner su vida en orden empezó a hacer ahí como que ruido? Sí, pues bueno, es que no recuerdo nada específico. Digo, a fin de cuentas el caminar en Cristo es son pruebas que hasta el día de hoy, ¿no? O sea, obviamente es diferente, ¿no? El pasarlas solo o en el mundo con Cristo, ¿no? En el caso mío, por decir, fue un poco diferente porque mi familia pues era cristiana. Entonces, pues a ellos como que fue al revés, ¿no? Les encantó. Les encantó. Y tristemente, ¿no? De hecho, pues primero mis papás eran los que me animaban y todo. Y después era yo al revés, ¿no? O sea, ellos se alejaron de la palabra, del evangelio, de la iglesia, de todo. Y incluso pues mi papá ya tomaba mucho. Entonces fue a lo mejor si fue esa parte como diferente. Y yo era así como que pues estar orando ahora por ellos y así. Aunque puedo decir, ¿no? Que pues mi mamá siempre estuvo orando por mí. Y por sus oraciones pues también pasaron cosas buenas, ¿no? Y después me tocó a mí la parte, ¿no? De que, y me está tocando porque de hecho anda como rebelde también. Entonces, estar orando por ella, ¿no? Y animándola otra vez para que pues vuelva, ¿no? Mi papá, él falleció hace 7 años, casi ya va 7 años. Él pasó un proceso muy difícil, él tuvo cáncer de páncreas y ahí fue como que el proceso más
difícil yo podría decir porque pues uno nunca imagina, ¿no? Esto. Mi papá nunca se enfermaba de nada, así era como que bien fuerte todo. Y de repente pues le viene esto, ¿no? Entonces fue un proceso como de mes y medio, en el que fue muy rápido, fue muy rápido. Entonces, pues aquí Dios me permitió ahora compartirle a él. Mi papá fue salvo, yo lo creo. Él recibió a Cristo nuevamente y se reconcilió con él, ¿no? En el tiempo que él estuvo enfermo y yo, o Dios me usó para que él pudiera reconciliarse nuevamente, ¿no? Incluso hay algo muy especial. Ahí llegó mi pequeño hijo, el más pequeño. Algo que me marcó mucho es que una ocasión en un sueño Dios me habló así audiblemente. La verdad ha habido ocasiones que Dios me ha hablado así y él solamente, antes de que mi papá enfermara, no había pasado nada, todo estaba chido. Y Dios me dijo, ve y dile a tu papá que yo vengo pronto. Así, audible, audible. Y yo desperté llorando, dije, pues qué pasa, ¿no? Sacado de onda y todo. Y mi papá, te digo, tomaba y andaba otra vez así. Entonces yo fui y le dije, ¿sabes qué, papá? Dios me mostró esto, reconcíliate con Dios. Y eso fue algo muy pues, impactante porque a los 15 días, por mucho, mi papá se enferma y al mes falleció. O sea, fue así súper rápido, ¿no? Y eso se me quedó muy marcado, ¿no? Como Dios me mostró y cómo Dios le dio esa salvación, ¿no? Porque yo estuve orando ahí con él y todo, él se quebrantó, se arrepintió. Fue algo padre, aunque fue algo difícil y duro, porque incluso él murió en mis brazos prácticamente, y fue impresionante, digamos, pero creo que fue salvo. O sea, tengo esa convicción y eso es lo que me fortalece y sé que el día que Cristo venga o que yo tenga que partir, pues lo voy a ver. Y entonces fue esa como que, ahora esa parte, ¿no? Lo contrario era de yo orar por ellos y Sí, ministrarles, sí, sí. y Dios usó mi vida para que él pues, fuera salvo, se reconciliara con Dios, ¿no? Digo, no sé si era salvo o no antes, Ujú. pero al menos en ese momento él se reconcilió y fue salvo, yo lo creo. Entonces, pues sí, fue esa como ahora esa otra parte, ¿no? De hecho, ahora mi conflicto es, pues sí, no el de que siempre están en la iglesia o el de que pues ya no depende de la familia, aunque otra parte pues también se goza, ¿no? De que pues te estoy sirviendo y todo, pero tal vez sería parte como de eso, ¿no? Más que nada como Como pues del después de... tiempo, pues que tienes que Sí, renunciar a algunas cosas y sí. a veces no lo entienden, no lo ven de la misma manera y ahí es donde a lo mejor podría haber como Ok, ese choque, ese muy bien. conflicto. Ya nos comentabas, Gerson, al principio, que parte de lo que también Dios les ha permitido es el poder servir. Y han servido de muchísimas maneras en la iglesia. Uh-huh. Cuéntenos un poco más de esto, del servicio hacia Dios como matrimonio. Okay. Bueno, empezamos nuestro servicio a raíz de una pérdida que tuvimos, perdimos un bebé. Eh, Tenía yo 8 semanas de gestación cuando yo no sabía que estaba embarazada y me enteré y a los pocos días tuve esta pérdida. Y creo que viene un poquito como la pregunta, ¿no? De empezar a poner las cosas en orden, porque fue casi después de casarnos. Y yo dije, pero Dios, ya puse todo en orden, ¿por qué no funciona? O sea, si ya estoy en orden, ya me casé, ya me bauticé, ¿por qué no se dio? O sea, ¿qué pasó? Creo que ahí entendí que su voluntad va más allá de lo que uno puede pensar. Y yo en ese momento yo recuerdo que mis pastores nos estaban hablando por teléfono. Cuando yo perdí al bebé, estaba sola en casa, mi cuñada subió porque mi suegra había ido a la farmacia, él estaba trabajando y y mi pastora estaba en la línea y estaba orando por mí, yo recuerdo que llorando, gritando y decía, Dios primero fue por qué, pero después fue no me permitas que de mi boca salga algo para pensar que lo hiciste por daño, ¿no? Después de esa pérdida,
A los 6 meses me invitan a formar parte del Ministerio de Hospitales. Eh, Ese ministerio éramos voluntarias IMSS, pero el ministerio era de la iglesia donde estamos hoy, del que Isra platicó la semana pasada. Pues era básicamente el mismo servicio, solamente que era en una clínica materno-infantil. Entonces entendí el propósito de esa situación, ¿no? Fui con mujeres que habían perdido bebés o estaban en riesgo, a hablarles que Dios no es malo y que Dios las ama y que esa pérdida puede parecer pérdida, pero que Dios no lo hace con pues una intención mala. Entonces ahí empieza como que el servicio, es esa vida de servicio, y después nos empiezan a llamar para apoyar en algunas áreas, en algún evento de jóvenes, así como de sostengan su cartelito en la entrada y nosotros, ay, bien felices, que atiendan en la tiendita en el curso de verano. Así, cosas así, ¿no? Sí. Y ya después de un rato, pues ya nos llaman y a apoyar en el Ministerio de Jóvenes. Pero empezamos como ayuda y al poco tiempo fuimos ya líderes de jóvenes, bueno, adolescentes. Se dividía jóvenes y adolescentes. Bueno, era lo mismo, jóvenes y adolescentes. Pues para nosotros siempre ha sido un privilegio poder servir a Dios. Es como, para mí es como Dios, o sea, no solamente me salvaste, me diste un propósito de vida y eso es bien padre. O sea, saber que mis días tienen un propósito, eso es lo más bonito. Y ya. Sí. Pues sí, no, realmente el servicio es mi pasión. Dios siempre me ha llamado, así como la curiosidad del evangelismo. El evangelismo de ir por las almas, de ir a rescatar las almas. Y siempre ha sido mi sentir, pues, ¿no? Entonces, pues sí hemos participado en varios evangelismos. Cuando teníamos el grupo de jóvenes, nuestras actividades del día sábado era, vamos a ir a evangelizar. 14 de febrero, todos un globito y vámonos a... Y eso siempre me ha gustado, ¿no? Nos ha gustado. Entonces, pues empezamos, ¿no? A servir, realmente se volvió como un vicio. Sí. Porque, fíjate, yo empecé a servir, de hecho, con un hermano, ahí en la Ciudad de México, con Richie, y empecé a ir al reclusorio con él. Y haz de cuenta que me dijo la primera vez, yo no sé ni cómo lo conocí en un evento de rap, porque después me empezó a gustar a mí el rap cristiano. El secular nunca me gustó, pero cuando yo me convierto a Cristo, el rap me empieza como a gustar, que funky, que acá. Y dije, pues el cristianismo no es tan aburrido, ¿no? O no es tan persinado, cosas así, ¿no? Sí. La neta, yo pensaba eso. Porque sí. Incluso yo decía, no, es que yo no quiero ser de corbatita y acá, y no. Pero yo tenía una necesidad de Dios, más sin en cambio no quería eso, ¿no? Incluso hubo una ocasión que yo fui a una iglesia y alguien me dijo, oye, ¿por qué no tienes que quitar la gorra por respeto, que no sé qué? Y la verdad, bro, sinceramente, acá entre nos, yo me ofendí. Y dije, o sea, ¿le importa más que traiga la gorra? ¿Qué? Y yo ya tenía tiempo y lo traté de tomar con madurez y no me fui de la iglesia, ¿no? De hecho, más bien fue en una como tipo célula. Pero dije, bueno, y aparte fue un hermano que X, no fue así. Pero dije, ¿por qué pasa esto? No, dije, no, la verdad no está chido, ¿no? Porque pues uno va a recibir de Dios y qué importa la gorra, ¿no? Pero bueno, entonces yo luché mucho con eso, lucho con eso. De que tengas que aparentar algo que a veces no es, ¿no? Y que Dios te quiere tal y cual eres, ¿no? O sea, no necesitas aparentar algo ni sentirte el más predicador, ¿no? Y bueno, fue lo que yo he ido así viendo. Bueno, entonces regresando a lo de los reclusorios, cuando empecé a ir con Richie, entonces esa ocasión, la primera vez yo estaba bien súper nervioso y ya estuve ayunando toda la semana, pero yo dije, no, está bien pesado, y dije, no, el espiritual y todo. Y la neta fue muy bonita la experiencia, o sea, porque sí, literal entras y pues sí ves a toda la banda ahí, incluso me tocó entrando en un pasillo, había unos homosexuales ahí tirados en el piso, como si vivieran en la calle, pero en el reclusorio.
Y me entristeció porque dije, o sea, no, se me hizo feo, ¿no? Pero bueno, ese día estuvo de bendición, se compartió la palabra y todo. Y fue tan impactante para mí servir a Dios de esa manera, que, o sea, yo me quebranté, o sea, yo salía del reclusorio, me subía al carro y me ponía a llorar. Pero a llorar chido, o sea, porque yo decía, eh, o sea, es como pasa, ¿no? A veces vas a ministrar y sales tú ministrado. Ujú. Y entonces Dios te ministra ministrando tú a los demás o haciendo algo. Y dije, este es mi vicio ya. Dejé el alcohol, dejé la droga. Y ahora mi vicio es este. Y la neta, con Richie tuve muchas salidas hacia el reclusorio. Fuimos a la Ciudad de México a la gente de la calle, inmigrantes, hemos ido así. Y todo eso como que me llena, me nutre, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Regresando a eso, se me hizo ese vicio. Incluso hubo una ocasión esa ocasión, primera vez que fui al reclusorio con Richie, Dios quebrantó tanto mi corazón allá adentro, que hubo un chavo que llegó y con un cartoncito, así, y me empezó a echar aire. Y yo, chale, ¿qué onda? No? Ya me empezó a echar airecito. Y ese era su trabajo, echarle aire a los visitantes y a la gente. Y yo empecé a platicar con él. Entonces resulta que este chavo, allá dentro de la cárcel también, si no tienes visita, es como que vivieras en la calle. Porque nada más tienes con lo que entraste. O sea, no tienes nada. Tenía unos tenis rotos a más no poder. Era casi la pura suela. Y entonces él decía que se ganaba lo poquito, echando airecito, que me pedía un peso, ¿no? Y yo dije, pues traía cambio, ya le di. Pero oré por él, todo, recibió a Cristo, todo. Pues bueno, él no tenía visitas, ya su mamá había fallecido y todo, pues nadie le podía llevar nada. Entonces Dios quebrantó tanto mi corazón que me quité los tenis así literal. Y le dije, ten, bro, estos para ti. Unos tenis que me acababa de comprar, que yo dije, pues están bien chidos porque me laten, incluso eran de marca, porque dije, me laten, ¿no? Como un gusto mío. Pero Dios me dijo, o sea, dáselos. Y literal, bro, o sea, me los quité, se los di. Se quebrantó el chavo, todo oré por él. Saliendo me decía Richie, ¿qué onda, bro? ¿Tus tenis qué te robaron o qué? Ya le conté porque no se dieron cuenta muchos, ¿no? Así. Y pues fue eso, ¿no? O sea, el despojarte de algo y el ayudar a la gente y el ayudar al prójimo, ¿no? A fin de cuentas es eso. Salí lleno, sin tenis, pero quebrantado, llorando y fortalecido. O sea, eso es lo chido, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Pues seguimos ese servicio fuera de, pero también empezamos a servir dentro de la iglesia. O sea, en la iglesia donde estábamos, éramos líderes de jóvenes, éramos diáconos, primero fuimos sugieres, luego fuimos diáconos, y éramos pues, los primeros en llegar y los últimos en ir. Y éramos los que se fallaba el audio, ella se tenía que meter al audio, a checarlo de cabinas. No sé, bro, nos empezamos a saturar de mucho servicio. Maestra de niños. Maestra de niños, ella daba clases. Era una locura porque era llegar, checa que haya cloro, jabón, papel en el baño, el aseo, y luego empieza el servicio, recibe, y luego yo no sé cosas de audio ni de media, pero por alguna razón estaba yo encargada del audio. Me dijeron, hey, tú siempre andas en el teléfono, órale. Se ve que le mueves. Entonces, pues la falta también como de manos y eso te lleva a hacer servicios. Todólogo, o sea, y fue así éramos todólogos. Éramos todólogos y órale, y toma Ministerio fotos. De la todología. Con el teléfono. Y luego ya bájate y da clases, pero luego ya estás a media clase ahí bailando a la derecha. Y ya luego ya, súbete porque hay administración y a cachar hermanos. Entonces era así de, y terminaba el servicio y era así de, bájate y vende los manuales del discipulado. O sea, era cosas así como de, anótense allá con Lili. Y era una locura. Una locura, creo que sí se nos hizo también como vicio y es peligroso también. El servir en muchas áreas es peligroso porque empiezas a descuidar tu relación con Dios. Y piensas que entre más ocupado estás, más útil eres, y la realidad es que no. O sea, la realidad es que hoy por hoy lo veo y digo, estábamos locos. Porque él en ese momento, estábamos cegados. Con todos la carga de esos ministerios que teníamos,
él empezó a estudiar primero la prepa y luego se metió a estudiar su carrera y era ok, ahora son ministerios, niños, escuela, trabajo y la casa, nosotros. Si algo Dios nos ha enseñado también en este tiempo es la importancia de tener tiempos para Él y para mí. En esa parte también nos han ayudado mucho, por ejemplo, mi suegra, que a veces se queda con los niños y creo que es importante de aprender a tener un tiempo como matrimonio, porque también pues a veces por ahí viene, ¿no?, el ataque. Y pero ya era balancear todo eso. Ya era balancear todo, estar haciendo malabares con muchas cosas a la vez. Y de tantas cosas, lo más importante no lo hacíamos, que era tener una relación con Dios personal. O sea, no leer para enseñar, sino para ti. Y hoy lo veo y digo, chale. Y yo a veces le digo, por ejemplo, a Israel, que son nuestros líderes, nuestros amigos, que cuando hablan así del servicio y así, le digo, es que a mí nada me vale estar viniendo si no voy a estar bien con Dios. Y lo principal es estar bien con Dios, y eso tiene que dar como consecuencia el servicio. Y bueno, ahora ya lo aprendí, pero lo aprendimos a la mala. A la mala. Aprendimos a la mala. A la quemada, porque pues te quemas. A la quemada, Sí, realmente pues fue muy pues estresante, ¿no? O sea, esa parte de saturarnos tanto, ¿no? Y olvidarnos de Dios. O sea, cometimos ese error, porque realmente es un error el enfocarte en el servicio y, como decía mi esposa, creer que entre más sirvas eres más usado o más ungido, no sé qué pensaba. Y no, o sea, primero está Dios, tu relación con Dios, y lo demás, es más, yo me atrevería a decir que lo demás es fruto de lo que tú ya eres. O sea, por eso yo me acuerdo, predicaba a los jóvenes y toda la semana preparaba el estudio y oraba, Dios, ¿qué quieres que hable a los jóvenes? Oraba yo por ellos y todo el tiempo, y yo me preocupaba por ellos siempre y por qué les iba yo a decir, pero nunca me preocupaba por mí y por orar por mí. Y entonces, pues ahí no está chido, ¿no? Hoy he entendido que es preocuparme por mí, orar para que Dios me hable a mí, y de lo que Dios me dé, compartir. Y ahí la diferencia, ¿no? O sea, en el enfocarte en los demás. Y digo, el servicio no es malo, realmente no es malo, pero a veces creemos, ¿no?, que incluso salir de una iglesia a ir a otra, el servicio es como lo primordial, pero creo que no. O sea, ya el servicio es secundario y lo primero es la relación con Dios. Muy bien. ¿Qué podrían decir que durante todo este tiempo que Dios les ha permitido servir, qué pudieran decir que es lo que más les ha marcado? Tanto personalmente y como matrimonio. ¿En el servicio? En el servicio a Dios. Creo que escuchaba a Marta, tu pastor, decir que tenemos regularmente contamos, ¿no?, hasta donde Cristo nos alcanzó, y ya de ahí como que, ya termina, ¿no?, antes y ya llegué a Cristo, ya. Sí. Pero no, o sea, ya llegando a Cristo hay otra historia, que es subidas y bajadas. Creo que lo que más me marcó fue la primera vez que hubo como un rechazo dentro de la iglesia, cuando ya Dios te llama a servir, y entonces después de que ya oran por ti, ya dicen, los hermanos van a estar haciendo esto, y todos, amén, pero ya después ya, o sea, ya sobre la cancha, ya, o sea, ya a la hora de los fregadazos, creo que fue la parte de entre los dos, ser contención de los dos. O sea, yo lo vi así, ¿no? La primera vez que nos llegó el primer guamazo, yo recuerdo que
que nada más decimos, pero ¿por qué son así? O sea, ¿por qué son así con nosotros? Y me acuerdo que nada más, entre los dos así chillando, o sea, así de... Pero entendía que si estábamos juntos, la íbamos a pasar menos feo. Eh, Obviamente, pues tratas con gente. La gente, todos tienen una manera diferente de pensar. Para todos su manera es la ideal. Eh, para todos tú lo estás haciendo mal porque su manera es la mejor. Entonces, creo que eso también hizo que se forjara como un carácter en los dos. Y yo, o sea, lo recuerdo a él bien estresado, lo recuerdo a él orando, planeando, él tenía un buen de ideas de evangelismos y cosas así. Y recuerdo llegar bien feliz con su proyecto. Mire, aquí está. No. Y yo decía, ¿por qué no? Pero, no, estructúrenlo bien. Ah, bueno, aprendimos, ¿no? Misión, visión y plan de trabajo. Bueno, ese no va a salir plan B de trabajo. O sea, era así como, está bien, ya aquí está. No, esperen. No, no es el tiempo. No, oyeron. Ya a veces nos acercábamos y nos decían, no hay dinero, no hay permisos. Así, o sea, decíamos, oiga, ¿puedo hablar con usted? Y decían, no hay dinero, no hay permisos. Y decían, bueno, ya, está bien, que le vaya bonito, bonita tarde. Entonces, yo siento que esos primeros como, no sé cómo decir, como golpes de realidad, o sea, así como esos primeros, yo me marcaron en el sentido ok, no es color de rosa, no va a ser fácil. Y, y creo que en ese sentido aprendimos a como a contener entre los dos para que no fuera tan dura la caída. O sea, el guamazo no nos pegara tan duro a cada uno. Y yo recuerdo a veces venir chillando de la iglesia o enojada o así, y él me decía, no, tranquila. Y yo así de, ¿pero sí. Y así, ¿no? Cuando venía con, por ejemplo, los niños y así. Y yo, pero es que me dijeron. Y yo así, o de coraje, ¿no? Porque pues uno tampoco se va a poner a pelear, pero, recuerdo bien eso. Como que juntos hacerle contención a lo que venga y para que duela menos. Yo siento que es eso. Pero bueno, creo que de las cosas que más pues me han marcado en este caminar en el evangelio, ¿no? En el servicio a Dios y en todo lo que pues hemos hecho, creo que fue el haber salido de la iglesia en la que estábamos. Hace 2 años salimos de la iglesia donde nos bautizamos y nos casamos. Esa iglesia pues ha tenido como que varios pastores también. Los pastores que nos casaron y nos bautizaron, ellos son de Brasil y ellos ya están en su país. Okay. Entonces, y ahí fueron quedó otro pastor y así. La verdad salimos heridos, lastimados, por la cuestión de que pues el servicio nos consumió. Y tomamos así como una pausa y dijimos, a ver, moment, ¿no? Tranquilos. Hablamos con el Paz y dijimos, ¿sabe qué, Paz? Pues queremos tomar una pausa, porque creo que ya estamos muy saturados, ¿no? Del servicio. El pastor el momento lo comprendió, dijo, está bien, dense un tiempo, vengan nada más como congregantes, pero ya no sirvan, ¿no? Bueno, o sea, en cuestión del servicio, ¿va? y dijimos, vamos a probarlo, vamos a... Pero tristemente, pues no fue así, bro. Tristemente, ¿no? O sea, no fue como lo esperábamos. Pues hubo ahí, fíjate, no quiero hablar mal de nadie, pero creo que cuando dejas de tener una cobertura, cuando pierdes, o más bien cuando, ¿cómo decirlo? O sea, no tienes una autoridad, alguien que te llame la atención o alguien que te oriente. Creo que un pastor necesita un consejero que obviamente que sepa, ¿no? Que pastore también, ¿no?
Y creo que cuando quieres hacerlo tú solo, con tus propias fuerzas, con tus propios pensamientos, con tus propios... cometemos errores. Se cometen errores al fin de cuentas porque somos carne, somos humanos, somos eh, débiles. Y eso pasó en la iglesia. Se dejó de tener la cobertura. Incluso el nombre se le cambió a la iglesia. No voy a decir el nombre, pero el nombre se le cambió porque el pastor dijo, ahora ya yo soy, y le cambio el nombre. Y al principio no lo vimos malo, dijimos, pues está bien. Pero creo que Dios ve ese corazón también, ¿no? Y la intención era otra, el hacerlo, quererlo hacerlo Él, y yo puedo con mis fuerzas, con mis medios, con mis recursos, con mi todo, yo. Y y empezó a haber conflicto. O sea, tristemente te digo, salimos lastimados, ¿por qué? Porque sí dejamos de servir y el pastor fue como que va chido, pero después de eso vinieron los reproches, o vinieron las cosas. Es más, pues eso lo voy a decir, pero su última prédica que yo salí de ahí molesto y dije, no vuelvo, se llamaba ¿eres útil o inútil? Como ya no servíamos, ahora éramos inútiles. Y yo dije, Dios no habla así. O sea, la palabra no viene de Dios. Fíjate que yo en oración, fue un proceso difícil porque yo en esa iglesia, yo dije, de aquí hasta que me muera. O sea, yo irme de aquí jamás, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Yo aquí. Y eso fue así como que, a ver qué pasó, ¿no? Que decías que tú no te ibas a ir nunca. Incluso muchos hermanos nos platican así y decían, ustedes se fueron, o sea, no, o sea, nadie lo creía, era increíble. Pero bueno, eso fue un proceso en el que Dios, pues me mostró, ¿no? Y de hecho yo tuve un viaje a Brasil por parte del trabajo, pero casualmente, ¿cómo dicen? Diosidencia. Diosidencia, sí. Llegué al lugar donde vive el pastor fundador de esa iglesia. Entonces pude verlo cara a cara, platicar con él y todo. Y pues sí me dijo que habían dejado la cobertura y cosas así. Realmente no me dijo sí y no me dijo no. De vete de la iglesia o algo, ¿no? Pero Dios me habló y me mostró y me dijo algo tan simple como es las palabras que Dios me dijo a través de una persona de allá de Brasil. Fue, tienes que cambiar de música. Y yo dije, ¿de música? Pues ya cambié, Dios, ya no oigo la arrolladora, ¿no? pero no, fíjate, lo que Dios quería decirme es que tienes que cambiar lo que estás escuchando porque la palabra ya no te está edificando, sino te está lastimando. Y aparte fue así como que Dios me dijo, o me hizo sentir, ¿dónde van a crecer mis hijos? O sea, en un lugar donde los lastime, o en un lugar donde pues Dios los utilice, ¿no? Y te digo, la palabra cambió y vino esas heridas, incluso yo lo veo como ese ataque hacia nosotros. Tan solo la prédica, te digo, el mensaje ya lo dije y fue, ya no eres nada, no eres. Y yo dije, pues chale, pues qué onda, ¿no? Dios no es así. Entonces eso me marcó mucho, obviamente oramos, Dios confirmó, sabes que tienes que salir, busque. Hablé con el pastor, dimos las gracias, como dicen, hicimos las cosas bien porque a fin de cuentas, como hablábamos al principio, Dios es un Dios de orden, sí. Y no podemos salir como la chacha, ¿no? Que dicen, de cama, ya no voy y ahí nos vemos. No, yo hablé con el pastor, cara a cara, con su esposa y dimos las gracias bien. Terminamos de la mano, pero fue así como que hasta aquí y se acabó, ¿no? Salimos de ahí, pues obviamente heridos, aunque yo no sé, le hice ver unas cosas al pastor, pero no todas, ¿no? O sea, el por qué me iba, ¿no? Porque también no quería entrar en contienda, conflicto, etcétera. Pero realmente nos fuimos heridos. Y llegamos a otro lugar donde Dios sanó esas heridas. Dios nos volvió a mostrar que el evangelio no es así. Que el servicio, lo que hablábamos ahorita, que el servicio no lo es todo. Que primero está Él antes que cualquier cosa. Está la relación con Él. Estar bien con Él es lo más primordial, ¿no? Y entonces tuvimos ese tiempo pues de sanación, ¿no? Bueno, no te voy a mentir, salimos y estuvimos buscando iglesias. La verdad es que nos invitaron incluso a otra iglesia. Un pastor que amamos mucho porque es un amigo de la familia. Y él nos dijo, es una iglesia muy pequeñita. Y la verdad nos dijo, no, pues aquí son bien recibidos y todo. Es más, yo salí, pero antes de eso, él no sabía que yo había salido. Y me invitaron a predicar a su iglesia en un evento de jóvenes.
hicieron un evento de jóvenes y dijeron, no, hermano, queremos que vengas a predicar y todo. Pero ya estábamos como en ese lapso, ¿no? Incluso le dije al hermano, ¿qué crees que andamos como que así queriéndonos salir y esto, ¿no? Bueno, pasó el evento de jóvenes, fue una bendición todo. Y obviamente pues ahí hablamos que ya no, con el paz, ¿no? No con la iglesia. Y el pastor que prácticamente nos tendió así la mesa, ¿no? Y dijo, no, ay, vénganse para acá, aquí, ahí, se necesitan, servidores, manos, todo. Tienes todo aquí, hermano, tú sabes. Y la verdad los amamos mucho, de verdad que los amamos mucho. Nos han enseñado muchas cosas, pero igual te digo, no fue así fácil. En la oración, pues yo volví a mostrar eso. Van a volver a lo mismo, al servicio, a otra vez, a quemarse, ¿no? Sí. Literal nos quemamos, bro, nos quemamos. Y ya no estaba chido. Entonces empezamos a ir acá, aparte pues estaba más lejos. La verdad está ahí, está más, mucho más retirado de donde estamos ahorita, que es aquí en CFN Coacalco, donde llegamos y empezamos a sanar. La verdad llevamos 2 años y prácticamente el primer año o los primeros meses fue llorar, 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 sanar, sanar. Y Dios fue poniendo las piezas nuevamente y nos fue mostrando que una, pues que el servicio no lo es todo, todo esto. Otra, que Dios no es así. Y otra, que pues la palabra tampoco es esa, ¿no? Que estábamos escuchando. Porque, o sea, tú vas a la iglesia y vas a recibir algo bueno, a llenarte, a gozarte y salir lleno de la presencia de Dios. Y la verdad, cuando ya vas y en vez de salir lleno y gozoso, sales frustrado, triste, enojado, enfadado, decepcionado, etcétera, X o Y. Entonces ya no está chido. Y acá fue como que todo lo contrario. Empezamos a recibir, porque aparte los hermanos no nos conocían. Entonces Dios hablaba directamente. Y no era de que, como lo conozco, pues acá. Acá ya eran también como pues tiraderas, ¿no? Porque pues, ya te conocían y pues, ya sabes, ¿no? Ya llevaba nombre y apellido. Sí. Ya nada más faltaba decir el nombre, ¿no? No, y por ejemplo acá llegamos y pues la iglesia de donde veníamos es una iglesia más o menos de unos 120 congregantes. Y acá son como 1000 y cacho de congregantes. Y entonces llegamos así, dijimos, pues aquí, o sea, eso es una cosa así de... no conocíamos a nadie, o sea, literal a nadie. Habíamos visitado, o Pastor Jonás había ido a nuestra anterior iglesia, pero no era como que conociéramos así al Paz y o sea, no sé, o sea, lo ubicas de vista y sí. Pero siento que cuando, o sea, la primera palabra que recibimos así en cuanto llegamos, empezó el servicio, la primera administración, fue: no se acabó tu propósito. Y fue lo primero que nos dijeron cuando nos fuimos de aquí. Si te vas, tu propósito se va a acabar. Y entonces fue así como que, y la verdad llegamos hechos un moco en el piso, o sea, llegamos a llorar y lastimados y pues sí, mal. En algún momento dije, ya, hasta aquí. Ya quería aventar mis Barbies y quería decir, ya, hasta aquí. Pero la verdad es que el Señor no nos dejó. En alguna ocasión en ese lapso salimos con mi familia y y yo recuerdo que la mesa estaba puesta, hermano. O sea, estábamos en un balneario, la música era del tiempo en el que salíamos y tomábamos en el carro. Se oía, y estás en un lugar lejos y ya la mesa estaba ahí servida. Donde no me conocen. Ajá, o sea, tienes como el permiso de, pues ahora ¿a quién le vas? Porque no habíamos formalizado todavía ninguna iglesia, o sea, era como... O sea, ¿a quién le vas a rendir? En el mundo y otro. Ajá, como ¿a quién le vas a rendir cuentas de esto? No tienes a quién, o sea, en realidad nadie se está haciendo cargo de ti. Y yo recuerdo la mesa puesta ahí, y yo recuerdo haber dicho, y haber así agarrado así el bote, y ya en eso veo cómo pasan unos hermanitos de Cristo Vive vendiendo sus burritos con sus playeras así de Cristo Vive y todo. Y para mí fue un... ¿Para dónde? ¿Qué andas haciendo? ¿Para dónde vas? O sea, para mí fue un...
hey, ¿a dónde? Sí. ¿Qué tranza? ¿A dónde vas, no? Y fue ahí también, tuvimos otras cuestiones, dudas y todo, donde él ya me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos un pastor, necesitamos ponernos en orden. Y pues orando y así, y dijimos, pues aquí. Y ahora era la siguiente. Ya nos habíamos presentado con el Paz, pero le dijimos, denos chance de estar nada más en lo que vemos que hacemos. Pero la siguiente era enfrentarte al miedo de ir y decirle, ¿sabe qué pasó esto? Me da chance de congregarme aquí. O sea, no miedo de que hayamos hecho algo malo, pero de que te infunden el miedo. De ahora te van a ver como el hermano rebelde, con qué cara vas a ir a decir, que no, o sea, no sé, como de que no te vean como rebelde o como que andas dividiendo iglesias, no sé. Sí. Era nuestro miedo que el Paz, o sea, dijera, ay, no, aquí no. O no ya se contactaron conmigo y salieron muy mal de aquel lugar. Ajá, o sea, era sí. una cosa que nos daba, pues sí, miedo, ¿no? Y cuando llegamos y platicamos con el Paz, con Pastor Jonás, mire, nuestra historia es así, y todo, él dijo, ¿no? O sea, lo que más a mí me impactó fue que platicando en unos minutos, dijo, pero ustedes son evangelistas, qué hacen adentro de la iglesia? Y para mí fue así como, o sea, lo discernió en el momento y dijo, no, chavos, la regaron. O sea, se cargaron y sí nos jaló ahí las orejas porque dijo, no, es que no era así. Parte también fue que mis hijos, cuando les dijimos que ya no íbamos a ir a esa iglesia, mi hijo Aarón nos dijo, qué bueno porque ya me van a poner más atención. Y para mí... Qué bueno porque ya van a poder estar conmigo. Y para mí fue como que mi corazón se rompió en ese momento. Y cuando hablamos con Paz Jonás, nos dijo, es que ustedes iban a perder a sus hijos. Sus hijos iban a crecer odiando la iglesia. Y hoy por hoy lo veo. Si no hubiera habido esa pausa, Aarón, bueno, los dos hubieran tomado otras decisiones. Hoy mi hijo nos acompaña a los centros de rehabilitación, a los evangelismos. El pequeño no nos acompaña porque pues es un centro muy grande y es un poco más pequeño y es más inquieto, entonces, pero Aaron sí nos acompaña y algo que a mí me gustó mucho fue que yo sentí que anteriormente mis hijos, no es que nadie tuviera que hacerlo, pero nadie, o sea, no los tomaban en cuenta. Era como ok, ¿tienes con quién dejarlo? Déjalo. O sea, era así, ¿no? O sí, pero diles que guarden silencio. O los veían con el teléfono y era, es que siempre están en el teléfono. Y yo, ya está llorando el bebé, porque era bebé. Y yo decía, pero es que el bebé llegó antes que todos y se va a ir después que todos y ya se fastidió el bebé, o sea, entonces para mí esa parte era difícil. O de decir, tengo que visitar otros niños o otros jóvenes y dejar a mis hijos. Y para mí era difícil. Y aquí lo primero que pasó, que por ejemplo cuando empezamos en un equipo de servicio, el primer día, mi líder, el hermano César, le dijo a mis hijos, gracias. Y yo dije, ¿qué? O sea, fue, gracias Aaron por venir, gracias a Isaac. Y les dio la mano y yo recuerdo que les dijo, gracias por estar aquí. Y un día se nos hizo tarde y yo venía así de, no, se nos hizo tarde. Todo. Y recuerdo que ellos nos dijeron, el hermano César y su esposa Cari, ¿ya desayunaron los niños? ¿Están bien? Ya están aquí. O sea, no corras, ya están aquí. Ya desayunaron los niños, darles ahí pan para que desayunen. Y fue como sentir ese
respaldo de Dios de decir, tengo ahora el cuidado, ¿no? Cuando empezamos con anexos, mi miedo era, ahora los tengo que volver a dejar porque es un anexo, no, no es un parque, o sea, y recuerdo que fuimos, creo, las primeras 2 veces así, y Isra nos dijo, ¿por qué no se traen a sus morros así con su hablado, su léxico? Fue, tráete a tus morros, y yo, sí, tráetelos. Y fue algo que él dijo, fue, yo quiero que ellos vean que sus papás entiendan que sus papás son ministros, y yo quiero que ellos crezcan viendo a su papá como un superhéroe, que lo que está haciendo su papá es importante. Y para mí fue como otra vez sentir ese cobijo. Y ahora Aarón, mi hijo mayor, dice, es que quiero consolidarme, bueno, discipularme, me quiero bautizar porque quiero ir con ustedes al anexo. O sea, una vez lo castigué porque no hizo sus trabajos y le dije, no vas a ir este sábado al anexo. Y le dije, ¿qué niño lo castigan diciéndole que no lo van a llevar al anexo? O sea, fue así como de muy llorón. Pero, o sea, en ese sentido, siento que Dios nos permitió parar. Fue duro, fue difícil, pero siento que ya no empezamos de cero. Yo decía, pues vamos a llegar aquí a empezar de cero, pero entendí que con Dios no empiezas de cero. O sea, y algo que yo decía, pues aquí nadie nos conoce, X. Y nuestros líderes nos decían, es que ustedes se ve que son de afuera, son de evangelismo. Y decíamos, pero ni nos conocen. O sea, escuchar de 3, 4 personas la misma palabra y sin conocerte a lo mejor a profundidad o no sé, o ver lo que haces o así, siento que Dios era confirmando uno, y siento que eso fue como lo más como decisivo, como que más marcó el rumbo. Como bien me decía Gerson hace un momento, ¿no? No son casualidades, son diosidencias que Dios permite justamente para hacer en nosotros y formar un carácter, que a la larga ese carácter nos ayuda. Bien, pudiéramos pasarnos toda la noche platicando, pero este episodio va a durar mucho. Tenemos que dormir. Y tenemos que dormir porque mañana temprano, pues justamente a servir. Bien, para terminar, ¿qué le pudieran aconsejar, en este caso, Lili, a una jovencita, Gerson, a un joven que obviamente está como que en esa etapa de enamoramiento o conociéndose con alguna chica o viceversa, para que puedan acercarse más a Dios y que puedan entender que los planes y los tiempos de Dios son perfectos? Es decir, que no apresuren las cosas. ¿Qué le podrían decir? Pues yo le diría a las chicas que primero aprendan que su identidad está en Jesús, que busquen, si ya están en eso de que están buscando una pareja o así, que sea alguien que ame a Jesús, porque si ama a Jesús las va a amar, y si no ama a Jesús y no es su prioridad, pues no las va a amar. O sea, van a salir muy lastimadas. Que entiendan que los tiempos de Dios son, disfruten cada etapa, que no corran. Yo me brinqué un buen de etapas. A lo mejor cuando yo debí de haber estado estudiando, estaba cambiando pañales. Dios fue bueno, pero no siempre las decisiones nos llevan al mismo lugar. Siento que Dios tuvo misericordia de mí. Me ayudó a entender propósitos, pero llegué
hubo tiempos que me salté y mi recomendación sería que no se salten los tiempos, que busquen a Dios, que sanen esas heridas y que cuando encuentren una persona que ame a Dios y que su propósito sea como el tuyo y encuentres esa conexión de a veces ya ni hablar, sino simplemente sentir que las piezas embonan, pues oren a Dios y pues que le den, pero mientras que no somos estamos para compartir al mundo, pero no para andar creyendo que vamos a salvar gente de vicios y así. O sea, el que lo hace es Cristo, no tendrían ellas por qué estar queriendo encontrar tazos dorados, no sé. No andan buscando tazos dorados. Ok, muy bien, Gerson. Sí, pues bueno, yo el consejo que le podría dar es que a un joven, yo creo que primeramente es pues que hagan las cosas en orden. Creo que eso es muy importante y que va a traer bendición, ¿no? A fin de cuentas, cuando nosotros nos ordenamos a la palabra, ¿no? A la voluntad de Dios, acarreamos bendición y rompemos maldiciones. O sea, maldiciones generacionales, no sé, se rompe, ¿no? Cuando nosotros caminamos en obediencia, Dios bendice, ¿no? A los que obedecen, a los que obedecemos su palabra. Y a lo mejor alguno quiera ya empezar o formalizar un noviazgo o algo, yo le recomendaría, ¿no? Que primero pues sean amigos. Creo que lo principal es cuando son amigos se conocen y pueden está bien cómo es el uno y el otro, ¿no? O sea, por alguien escuché, no sé si lo escuché, pero que dijo amistades largas, matrimonios. No, noviazgos cortos. Perdón, al revés, sí. Entonces, porque noviazgos cortos, es cierto. Ajá, exacto, porque realmente en la amistad, en la relación de amistad, pueden conocerse perfectamente. Y así de novios, pues ya va a ser como que ya la conozco, ya nos conocemos, y ya va a ser como un propósito, ¿no? O sea, yo he dicho, incluso yo les decía a los jóvenes en el grupo, luego me decían, es que quiero ya tener novia, así. ¿Ok, ya te vas a casar o qué? No, pues no, nada más quiero ser novio, quiero conocerla. Pues entonces sean amigos y después ven si quieren ser novios porque ya se quieren casar. O sea, no es así como que, ¿no? O sea, pues a ver si funciona y de novios, ¿no? Porque tristemente hoy en día, y es muy común, tristemente que pues vamos a juntarnos a ver si funciona. Y creo que eso pues, no está padre porque, pues, a fin de cuentas está en desorden, está en pecado, y es obvio que no va a durar. ¿Por qué? Porque lo que no empieza bien. Ajá, exacto, o sea, termina mal, ¿no? Entonces, creo que un consejo sería ese, que aprendamos o aprendan a caminar en obediencia y a esperar, paciencia, ¿no? Paciencia y eso, conocer a la persona, porque es preferible conocerla bien de amigos a lastimarse ya de novios o incluso de matrimonios, porque se da que ya de novios se lastiman y se van de la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque ya no quieren ver al novio o a la novia en la iglesia. Y entonces terminan destruyendo hasta su propósito. Entonces creo que es importante el conocerse bien y caminar en obediencia, en orden, paso a pasito. Y Dios va a traer bendición. No hay prisa. Pensar a futuro, con quién quiero tener mis hijos, mi familia. Incluso, ¿no? Podría decir, primero cómprate una casa. Sí. O sea, no empieces al revés como yo. O sea, primero hazte de tus cosas y ya después donde tengas donde llevar a tu mujer, bueno, ya háganse ahora novios, sí ya cásense. Pero sí, o sea, realmente se van a evitar muchos problemas, muchas frustraciones, muchos quebrantos y muchas heridas, ¿no? Como hoy predicaba en el anexo, ¿no? Que las heridas que se generan en el alma, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos evitar caminando en orden, siendo pacientes. Así es. Muy bien. Familia, pues pudiéramos seguir platicando, pero
tenemos que ir a descansar también. Pero de igual manera, si gustan, ahí déjenos en los comentarios si les gustaría una segunda parte. Porque justamente podemos hablar más sobre justamente esta parte del evangelismo como pareja. Entonces, ahí no sé, vamos a poner ahí una meta, yo creo. Tantos likes. Segunda parte. Y segunda parte. No, pero fuera de cotorreo, fuera de broma, si quisieran una segunda parte, pues también háganoslo saber. Y Superchat. sí. Superchat. Y pues bueno, no nos despedimos, no sin antes agradecerles una vez más el abrirnos las puertas de su hogar. Muchísimas gracias por sus atenciones, muchísimas gracias por todo. Nos despedimos, familia. Esperamos les haya gustado este episodio. Y pues si fue así, por favor ayúdenos compartiéndolo, comentándolo y dando like. ¿Algo más que gusten comentar antes de despedirnos? No, pues nada, bro, pues muchas gracias también a ustedes por su tiempo, por haber venido hasta acá y y pues nada, bro, así que gracias por la oportunidad también. Y pues no sé si puedan salir rápido a mis hijos. Sí. Es que nada más quieren salir, dicen que es su primer podcast. Para que también conozcan a esta hermosa familia. Nada más me ayuda levantándole ahí tantito. Ándele. Y que Muchas gracias se por la presenten. oportunidad. Para que vean mis bendiciones, cómo Dios prospera. Sí. Y Dios bendice. No solamente nos dio una familia, sino un hogar. Así Un hogar, o no nos dio una casa, nada más, sino un verdadero hogar. Un hogar donde pues Dios está aquí. Así es. Sí. Lo que bien mencionabas, nos podemos quedar con eso inclusivemente. Para Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. Y pues muchísimas gracias a Dios por todo lo que ha hecho en sus vidas, en su familia, en su matrimonio. Y pues aquí está Aarón. Aarón, Mi hijo Aarón, mi hijo Isaac. Isaac, y pues ellos son... Está todo sucio. Sí, pues gracias familia, y espero que sea de bendición para cada oyente pues este podcast. Que Les Dios amamos y les bendiga, bendecimos. Y pues les mandamos un saludo Gracias. desde Coacalco. Desde CFN Coacalco. Al contrario, Presente. muchísimas gracias por recibirnos. Dios les bendiga grandemente. Y familia, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio más. Bendiciones. Adiós.